Estamos en el Panteón Nacional de Venezuela, un sitio sagrado de la patria americana. Aquí descansan los restos de hombres y mujeres fundamentales que nos antecedieron. Estoy pensando en Manuela Sáenz, en Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, en el mismo Simón Bolívar, en Francisco de Miranda, que aunque sus restos no se han encontrado, tiene un sitio de honor en este lugar. Aquí vino el comandante Hugo Chávez muchas veces, porque una de sus grandes obsesiones, uno de sus grandes trabajos fue preservar la historia para nosotros, los hombres y mujeres de hoy. Por ejemplo, con la espada de Bolívar, que encontraron en el Banco Central de Venezuela en un depósito, Chávez diría: el capitalismo la tenía ya a lo mejor en la lista de privatizaciones. A lo mejor ya habían contabilizado en unos dólares su valor, su oro es puro, sus 3.000 y tantos diamantes, su corona diamantina, la corona de Atahualpa. Pero Chávez rescató para nosotros la espada de Bolívar no solo físicamente, sino también esa sensación, esa fuerza de alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Con ese ánimo, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Y yo te repito que aquí también eres bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. La pupila asombrada conversa hoy con alguien que estuvo muy cerca del comandante Hugo Chávez, pero que además dejó las historias compartidas en libros para que se conozcan y para que expliquen por sí solas al líder y los sucesos que ha vivido este país en los últimos 25 o 30 años. Es un gusto que esté con nosotros el ministro de Cultura de este país, pero además colega, periodista y amigo, porque uno siente que se conoce desde antes, desde otra vida. Gracias, en serio, por estar con nosotros en el programa, ministro. Gracias, Karen, a ti y a todo el equipo. Así Saludos. mismo. Yo quiero descubrirlo a usted libro a libro. Y quiero empezar por este. Y lo voy a hacer con las palabras de José Vicente Rangel, otro maestro también de periodismo y de la revolución, que dijo así: Abril, golpe adentro, el libro de Ernesto Villegas, que acaba de entrar en circulación, es de lo mejor que se ha escrito sobre lo que ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Es lo que permite al lector tomar conciencia de la sordidez de la tragedia que vivió el país y constatar con precisión, de la mano del autor, de qué lado estuvo la felonía y de qué lado la dignidad. Yo quiero que usted, para el público cubano, nos diga cómo vivió esos días, porque aunque en el libro, claro, hay una revisión ya desde la distancia, en ese momento, ¿qué está pasando con usted? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está interpretando esos sucesos que se sobrevinieron uno tras otro? Bueno, es un reto decirlo muy acotadamente, ¿no? Pero primero quisiera matizar algo que dijiste al comienzo. Tú dijiste que fue una persona muy cercana al comandante Chávez. Y los hay que estuvieron mucho más cerca y por mucho más tiempo del comandante Chávez. Yo tuve el privilegio de ser llamado por él para formar parte del que sería su último gabinete, su ministro de Comunicación e Información, me correspondió ser, ya en el tramo, digamos, final, ¿no? Para esos momentos, del año 2002, yo era un reportero, hacía un programa de entrevistas como este en las mañanas en Venezolana de Televisión, muy temprano, a las 6:30 de la mañana salía al aire. Y a la vez trabajaba para el diario El Universal. Yo decía a mis amigos que trabajaba para el Canal de la Revolución y el Diario de la Oligarquía, porque ese periódico, sus directivos estaban alineados pues con todo el proceso que condujo al derrocamiento del comandante Chávez, y eso es notorio en sus portadas, en las formas de titulación, en la jerarquización, ¿no? Y bueno, me correspondió a mí mirar el desenvolvimiento de aquellos acontecimientos en aquellas dos aceras, ¿no? Una semana después del golpe terminé renunciando al periódico y me quedé solamente en el canal, ¿no?
Eh, pero eso me permitió mirar las cosas de una manera más amplia, ver cómo se fue fraguando el clima que condujo al golpe de Estado y luego también la retoma del hilo constitucional, el regreso del comandante Chávez. Me pude interactuar con protagonistas de uno y otro lado del espectro político venezolano. Y bueno, de allí surgió este libro. Y bueno, esa es una de las batallas fundamentales, las batallas del relato, la narrativa histórica. Porque, lo decía Galeano, el mundo al revés. Esa es una batalla demasiado importante. Porque las guerras no las gana quien las gana, sino que las cuenta. Y hemos visto varios intentos de reescritura de la historia. Por eso es muy importante que quienes tenemos la posibilidad de avanzar en el relato histórico de los acontecimientos que vamos viviendo, pues lo hagamos. Porque a la vuelta de la esquina lo blanco termina negro, lo líquido termina sólido, lo sólido termina líquido y las nuevas generaciones se pueden confundir. Que no vivieron esas experiencias y entonces Correcto. van y ven lo que están en las redes sociales, por ejemplo, que es un terreno muy hostil. Y efímero. Porque Efímero. esa es la otra lógica que estamos confrontando. Una disputa de atención. Ahora el ciudadano de este tiempo vive en medio de una disputa de atención. Si le presta atención más de 3 segundos, más de 30 segundos, más de un minuto a algo, es porque ese algo tuvo que pelear con otros algos que Y le salen dieran, victoriosos. y salen victoriosos. Entonces, ese ser humano es distinto al que en el siglo XX pues tenía la posibilidad de escoger, de estar mucho más sereno para investigar un tema. Este ciudadano de este tiempo es un ciudadano verdaderamente exigido para hacerse un criterio sólido. Y por eso, digamos, las referentes efímeros de liderazgo, las tendencias en la moda, incluso en la moda política, ¿no? Sí, sí. Son tan volátiles, ¿no? Y así como en la mañana se ama, en la tarde se odia al mismo personaje, por ejemplo, ¿no? En ese mundo efímero de las redes. Y la superficialidad que caracteriza este tiempo. Por eso es que es muy importante esa batalla del relato histórico. Y no siempre lo que sale victorioso de esa disputa va a ser una información valiosa. A veces lo que sale victorioso es lo más superfluo, lo más banal. Y entonces ahí ese ciudadano crítico que pueda decir, no, pero espérate, aquí me están pasando gato por liebre, ¿no? Como decimos en... Bueno, esta misma conversación, si nosotros mantenemos este tono y hablamos de cosas determinadas, en un tono, digamos, serio, va a tener un impacto, pero si tú y yo aquí, qué sé yo, empezamos a hacer maromas, o rompemos una mesa, un plato, nos gritamos, peleamos, eso va a tener un efecto distinto que si Sí. hablamos serenamente. Claro. Bueno, Y- pero de todas maneras, corramos el riesgo de no ser trending topic y mantenernos ¿Quién sabe si, en las esencias, quién ¿no? sabe si por contraste lo logramos? En las esencias. Ministro, usted que es periodista, en el ADN tiene el periodismo, más allá de las otras responsabilidades que le ha tocado asumir, el periodismo dentro de una revolución, ¿qué lo debe distinguir? ¿Qué es lo que no puede dejar de ser desde su opinión? Mira, ese es un viejo, digamos, debate que nosotros hemos tenido que dar en Venezuela, porque digamos que en la construcción del relato histórico, entonces hay un papel que le toca cumplir al periodismo. Hay quienes, digamos, fuimos formados en la Escuela del Periodismo Objetivo norteamericano, los estudiantes de las escuelas de comunicación social del mundo occidental al menos, nos formamos en esos cánones de las 5W y toda la doctrina del periodismo objetivo norteamericano. Yo debo decir, por ejemplo, que en mi caso, mi formación estuvo muy enfocada en ello y yo tenía un gran respeto por los manuales de estilo de los periódicos, de los diarios, de los medios de comunicación, porque ni siquiera eran normas que los estados nacionales le imponían a los medios, sino que son los propios medios quienes Estas son las reglas se del juego. imponían y es muy bueno que un medio te diga, mira, nosotros creemos en esto y estas son las normas en las cuales nos movemos. Ah, qué bueno. Resulta que con el golpe a Chávez en el año 2002, en los tiempos previos, con el calentamiento, digamos, del clima político en Venezuela, la irrupción del fenómeno bolivariano, de la revolución bolivariana como actor político, bueno, los medios tiraron al cesto de la basura sus propios manuales de estilo y se permitieron toda clase de transgresiones para un fin político como era el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido.
Entonces eso para mí en lo personal, que era un joven reportero, fue un gran terremoto, porque yo creía en eso, pues creía a pie juntillas. Fui formado para eso profesionalmente. Entonces se desarrolló una crítica muy, digamos, pertinente al comportamiento de los medios como corporaciones privadas, que además pasaron a ser actores políticos de primer orden, eh, incluso tutelando a los políticos. Veíamos Se a... invirtió, digamos, la ecuación que conocíamos o que nos habían presentado hasta ese momento. Es correcto. Entonces los medios pasaron a ser en sí mismos unos factores de poder que definían la línea y le imponían a los políticos cuáles eran las decisiones que se suponía los políticos debían tomar. En el caso del golpe de eso, ¿cómo se vio? Porque yo creo que ahí hay un ejemplo de libro, ¿no? En el caso del golpe de Venezuela, de eso que usted dice, de los medios quitarse la careta. La edición extraordinaria del diario El Nacional, Ajá. que sale en las mañanas, pero en ese momento apareció una edición extraordinaria a media mañana, a mediodía, con periodismo de predicción, diciendo la batalla final será en Miraflores. Ya el periódico sabía que la marcha que iba de PDVSA a un lugar determinado, el Parque del Este, iba a ser desviada hacia el Palacio de Miraflores. Entonces ya el medio lo pronostica y ya da por hecho que va a haber una batalla. Eso es por encima de lo que los propios políticos o voceros formales podían decir, ¿no? Ahora, esa es una crítica que hoy día está más vigente que nunca. Aquí en Venezuela, con el golpe a Chávez, se ensayó el modelo de unos medios convertidos en fábricas de indignación selectiva. Es decir, la manipulación de la indignación pública respecto de temas determinados. Eso después cobró, digamos, mayor sofisticación en otros procesos en otras partes del mundo. Pero en el 2002 en Venezuela fue el primer paso. Así como se estrenó el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional que condujo al Caracazo del año 89. Aquí Venezuela ha sido un laboratorio. Y luego este uso de los medios también. Pero se atravesó una revolución, se atravesó el comandante Chávez y entonces se coaligaron los unos y los otros para derrocarlo. Ahora, tú me decías el tema del periodismo en una revolución. Exacto. ¿Cuál es el periodismo alternativo a ese otro, digamos, mediado por los intereses del capital? Es un debate perfectamente vigente hoy día y lo seguirá siendo en la medida para siempre. Para siempre, porque si las revoluciones cambian, también permaneciendo en su esencia, también así lo tendrá que hacer el periodismo que las acompañe. Es correcto. Entonces, ¿qué digo yo muy modestamente, sin ser yo un comunicólogo ni teórico de la comunicación, porque yo respeto mucho los académicos? Yo quiero su experiencia como periodista y como hombre también en revolución. Yo le pondría siempre unas gotas de un componente indispensable para el periodismo, que se llama rigor. Si usted le pone rigor a su trabajo, puede tener un enfoque determinado, pero tiene rigor y entonces es útil. Por eso decía incluso en algunos debates, periodismo militante, ¿verdad? Pero para ser militante primero tiene que ser periodismo, porque si solamente es militante y no es periodismo, ya no es periodismo, es militancia pura y simple. Entonces el periodismo que digamos nace del seno de una revolución, la acompaña, pretende ser digamos un modelo revolucionario también en el campo de la comunicación, tiene primero que todo que ser periodismo, tiene que poner en común, la palabra comunicación es poner en común. Entonces no puede ser un periodismo que se renuncie a su propia esencia en aras de militar en una idea. ¿Me explico? Y también identificar los errores que se han podido incurrir en el pasado, en una misma sociedad o en otras sociedades. Yo creo que eso es un tema tan importante que no podemos, digamos, dejarlo a las academias, dejarlo solo a los estudiosos. Creo que es algo de lo que debe hablarse con franqueza y con transparencia. La formación del periodista hoy día es muy importante, pero resulta que ahora le han surgido unos comunicadores que no son formados en academias, que son los ciudadanos comunes y corrientes que son capaces de escribir algo y ponerlo en redes y hacerse mucho más impactantes que el trabajo de un profesional formado en una universidad. Entonces pareciera que lo más importante en este tiempo, además de la formación del periodista, es la formación del consumidor de contenidos.
formarse para poder estar vacunado frente a toda esa andanada de información, entre comillas, que te va llegando y que al ciudadano de verdad, cualquier ciudadano tiene hoy derecho a sentirse colapsado de la cantidad de mensajes que recibe sobre 1.000.000 de temas distintos, verdades con osteoporosis, nulidades engreídas, como las llamaban acá en Venezuela en algún momento hace mucho tiempo, porque fíjate, incluso surgen figuras que tú dices, bueno, ¿cuál es el mecanismo de legitimación? Figuras que ejercen liderazgo porque tienen muchos seguidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sistema en el que estamos privilegia lo viral por encima de lo veraz. Entonces, algo que es viral, así no sea verdad, es importante. O sea, un contenido que tiene muchas reproducciones o muchos me gusta, así no sea verdad, pero caramba, mira, fue compartido tantas veces. Y en cambio, un contenido veraz, comprobadísimo, pero que no tiene reproducciones, no tiene me gustas, entonces es algo menor. Así mismo sucede con los liderazgos. Entonces, el liderazgo que logra capturar viralidad, independientemente de su condición ética o de las prácticas o de su trayectoria o de las motivaciones ideológicas, económicas y políticas que estén detrás de él, pues bueno, es bien recibido en esta sociedad digital, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es bueno trabajar formación y vacunación al mismo tiempo, ¿no? Darle a los consumidores... El virus y el antídoto, digamos, en esa... para levantar la inmunidad. Si lo viéramos en términos biológicos, ¿no? Para generar inmunidad. Una inmunidad de rebaño, ya. Así mismo, que mucha falta nos hace. Ministro, vamos a hacer un alto en nuestra conversación para tomarnos un cafecito. Por favor. Y nosotros vamos a ver un material que complementa todo esto que hemos estado conversando y regresamos en unos instantes porque de periodista a periodista creo que alguien va a tener que venir a decirnos, cortamos, Córtalo. porque no vamos a cortar nosotros. Gracias, ministro. A las 4 de la mañana se levanta el becerrero y prende su lamparita en la puerta del tranquero. Con cuando llama la vaca de ordeña, lucerito, nube de agua, retajo y azulejo. A las 4 de la mañana se levanta el becerrero y prende su lamparita en la puerta del tranquero. Con su acostumbrado canto llama a la vaca de ordeño, nube de agua y acerito, arrendajo y azulejo. Mientras que el ordeñador sigue hilvanando recuerdos, ¿cuántos de ellos no caerán en la camasa de ordeño? Otros se irán en el viento haciendo escoja a lo lejos. Mientras que el ordeñador sigue hilvanando recuerdos, ¿cuántos de ellos no caerán en la camasa de ordeño? Otros se van en el viento haciendo escoja a lo lejos. Nube de huellas cerito, cabelito colorado, que de la mesa cayó, cabelito. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Guitarrita, guitarrita, tienes boca para volar. Los ojos no más te faltan Para conmigo llorar. Ven, por favor, ayuda. Solo busca que por ti muero de amor. Ayúdame, mi amorcito, ayúdame. Por favor, ayúdame. Vengo a buscarte por mí. Muero de amor. Suéltala para que se defienda. Suéltala que ella baila sola. La voy a soltar, la voy a soltar. A ver si mi negra sabe bailar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Fíjate,
lo que dice Andrés Eloy cuando él habla de Maíz Santa y las cargas de caballería. Entonces dice, lo que dice en un verso, dice, corre, corre laguna, corre, corre laguna, corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua, y gritan, y grita, corran lagunas, que está cargando Maíz Santa, y la Virgen del Socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. El canto al guerrillero. Y fíjate, un canto a la madre, porque Maíz Santa es Madre Santa. Porque él dicen que repetía mucho esa expresión. Cualquier cosa se tropezaba y casi que se caía, entonces decía, Maíz Santa. Pero cuando iba a la carga de caballería, entonces con el machete en mano, era la guerra por la patria, ¿no? Dice, Maíz Santa, que son bastantes, Madre Santa. Entonces dice Andrés Eloy, hay una parte que dice muy bella, pero al mismo tiempo es muy dramática, ¿no? Y terrible también. Con un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. De los turbios horizontes brotan muertes ensilladas. Vienen 40 jinetes con muertes desenvainadas. Con un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia entre valla y alazana, y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, Maíz Santa. Y más adelante hay un verso muy bello que dice, corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua, y grita, corran lagunas, que está cargando Maíz Santa. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, no tiene madre ni patria, como el niño Simoncito no tenía madre, ni casa, ni patria, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea pone a las 3 en el anca, a las 3 en el anca. Cuando va a la pelea va con las 3 en el anca, María, la madre, la virgen y la patria. Veíamos imágenes ahí de un aló presidente de Chávez y en el primer momento hablamos de la comunicación y es como, ahí hay como una clase, ¿no? ¿Cómo lo interpreta usted? Ayúdenos a desmontar eso que fue el fenómeno del aló presidente. Nosotros en Cuba tenemos la referencia de Fidel, no en el formato del aló presidente, pero igual esas intervenciones que la gente esperaba, acompañaba y duraban largas horas y todo el mundo conectado, ¿no? Pasan los años y viene Chávez con este ejercicio también de comunicación. Ayúdenos a verlo desde su mirada. Bueno, Chávez rompió con la comunicación acartonada. Si tú me hubieses preguntado a mí antes de hacer un programa como ese, si iba a tener éxito un programa con una persona sentada y público y horas de intervenciones, yo te hubiera dicho, oye, no, eso hay que hacerlo de otra manera. Pero resulta que Chávez no estaba haciendo un programa. Era una visita domiciliaria a millones de seres humanos que en Venezuela lo tenían como un integrante más de su familia, que encendían el televisor o la radio y desarrollaban sus actividades cotidianas mientras Chávez les estaba hablando. Y la diversidad temática de Chávez además tocó un abanico gigantesco de la venezolanidad. La vida entera. Haciendo, digamos, intervenciones sentipensantes, donde había mucho de sentimiento y mucho de reflexión. Y entonces, bueno, se desarrollaron unos afectos y unas identidades que todavía hoy están presentes en Venezuela.
El liderazgo de Chávez es valorado tremendamente. Quien, digamos, irrumpe tratando de, menoscabar la importancia, la trascendencia de ese liderazgo está condenado al fracaso. Y por eso tantos intentos por cabalgar al chavismo, por tratar de infiltrarlo y de utilizarlo él mismo contra sí mismo, ¿no? Chávez creó un mecanismo de relacionamiento cotidiano en el hogar, en la familia, en el ciudadano común y corriente, le dio reconocimiento, tuvo la lupa para mirar nuestra diversidad y traerla y ponerla en el primer nivel. En esos públicos estaban los indígenas, estaban los negros, o sea, había ahí mujeres, es decir, estaba todos los ninguneados, para decirlo con las palabras de Galeano, ¿no? La Así gente que es. nunca estuvo en los medios tradicionales. Y fíjate, esto tiene una raíz histórica. Ajá. Nuestros abuelos eran los descendientes directos de una generación de patriotas que salieron a caballo a liberar 5 naciones. Esos hijos de aquellos patriotas deben haber tenido la autoestima muy elevada, con la gesta que acababan de cumplir sus padres. Y entonces las oligarquías que tomaron el poder en nuestros países, y particularmente en Venezuela, se dieron a la tarea de menoscabar, de rebanar esa autoestima. Y entonces comenzaron a proclamar la necesidad de mejorar la raza, que en nuestro país hacía falta mejorar la raza, así se decía, y se tradujo en normas legales que favorecían la inmigración, especialmente europea, y se prohibía un blanqueamiento de nuestra población, de nuestro mestizaje. Y era un blanqueamiento forzado, un mestizaje forzado, bajo la premisa de que lo negro y lo indio era inferior. Era lo menos. Era racismo. Puro y duro. Puro y duro. Aceptado como algo normal en esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Ese fue un mecanismo para que las oligarquías pudieran sucederse en el poder, manteniendo al pueblo de alguna manera sojuzgado y denigrado, él mismo denigrando de sí mismo. Porque esa premisa de mejorar la raza se extendió. Y se convierte en una doctrina. Sí, y entonces bueno, así son las cosas. Así es, entonces la gente prefería tener un chamo, cuando te nace un hijo negrito, dice, oye, un salto atrás. Pero vino Chávez, añado, las fiestas en Venezuela se acababan con el alma llanera. Es decir, cuando acababa una fiesta ponían la música venezolana y ya se acabó la fiesta. Vino Chávez y todo eso que era visto como malo lo convirtió en bueno. Y entonces él hizo burla de su verruga, de su nariz, de su color de piel, y reivindicó al indígena, reivindicó a su abuelo bandolero, que era Maizanta, que era despreciado por ser guerrillero, entonces lo habían convertido en un bandolero criminal. Entonces él trajo a Bolívar al presente, hizo que Bolívar además dejara de tener los guantes blancos y el mármol y el oro en el que se había convertido, y lo convirtió más bien en un proyecto de futuro. Le dijo a los venezolanos, mira, aquí está, este es el pueblo de Bolívar y el proyecto de Bolívar está por hacer. Y entonces aquellos que estaban limitados dijeron, oye, ya va, pero además se combinó con el poder constituyente, el soberano, entonces, es el soberano. Sí. Y aquella mezcla dio un proceso revolucionario que está en el centro, pues, del debate, de la confrontación hoy día, habiendo Chávez partido hacia otro plano ya en el 2013, ¿no? Entonces, la verdad es que ese fenómeno es un fenómeno colosal que tiene una parte de sus raíces en el aló presidente, que fue un uso osado de una herramienta de comunicación de su tiempo. Y después Chávez también nos dio lecciones cuando se lanzó al Twitter con el Chávez Candanga. Y fue también pionero en eso del uso de esa herramienta para opiniones, para nombramientos, para hablar con la gente, para responder. Un mecanismo incluso creó de atención pública, pues, de planteamientos generales de nuestro pueblo. Entonces, Chávez siempre, me parece, fue un obsesionado por la comunicación. Él se dio cuenta que eso era sumamente importante, esa conexión
Y que el campo simbólico es el campo también de disputa. Ahí también hay una guerra que se nos hace a nuestros pueblos, en eso como usted decía, ¿no? Y los medios de comunicación son vitales ahí. Y también la cultura. La cultura fue una de sus grandes pasiones y de sus grandes trabajos. Ministro, en esas mismas a lo presidente, lo mismo cantaba una llanera que recitaba un poema largo, una memoria prodigiosa, ¿no? Este lugar donde estamos, yo quisiera que usted nos contara a los cubanos precisamente cómo también es un ejemplo de esa transformación, de esa democratización también de los espacios físicos, de los espacios simbólicos de los venezolanos. Háblenos de eso, cuéntenos este lugar. ¿Qué es hoy y qué era antes? Bueno, fíjate, Chávez no fue un producto de laboratorio. Es decir, no había unos asesores que le decían, mira, conviene que tú te aprendas tal canción o que hagas tal otra cosa, sino que a él le nacía. Un hombre que recitaba un poema como el que tú has mencionado, larguísimo, eso lo siente, eso es una cosa genuina, pero además viene de atrás. Y tiene que ser, no es un presidente, es un hombre de la cultura, lo cuentan quienes lo conocieron desde la época de la academia y tal, que él andaba siempre con la historia, jugando las bibliotecas, la cultura. De la cultura profunda, de las culturas además. Porque él era un hombre del llano, pero también reconocía la diversidad cultural venezolana que tiene infinitas formas y disciplinas, expresiones, proveniencias. Entonces, eso es muy sólido porque lo que es construido en un laboratorio, pues bueno, también puede desmontarse con otro laboratorio, pero no había laboratorio capaz de pintar como no genuino algo que era tan genuino como ese liderazgo de Chávez. Entonces, fíjate, estamos en la casona que era la residencia presidencial, ¿no? Todos los presidentes desde Leoni hasta Chávez vivieron una temporada acá. Ajá. Y en su momento el comandante Chávez había planteado la conversión de este espacio en un sitio público. El presidente Nicolás Maduro Moros nunca habitó esta residencia, Maduro, y decidió convertirla en un centro cultural. A propósito del centenario del poeta Aquiles Nazoa, decidió además darle el nombre de Aquiles a este espacio. Entonces ahora tú puedes encontrarte aquí los fines de semana conciertos, actividades, yoga, cursos, talleres de pintura, poesía, sí, que la gente del pueblo entra, la gente viene, entra y participa de... Totalmente, así es. Y por supuesto visitas guiadas para ver las obras de arte, los salones. Hemos además musealizado, así le decimos, el espacio que Chávez tenía aquí como su habitación. Y entonces es muy emocionante entrar allí, conseguir el escritorio junto a su cama, muy modesta, muy austera toda la habitación, y ver los libros que él estaba leyendo, que ahí quedaron tal cual él los dejó. Acá celebró su último cumpleaños, asistió Nicolás Maduro, me lo contó él pues, en un pequeño número de personas que lo acompañó. Y bueno, está la impronta de Chávez. Acá, digamos, pasaron muchas cosas. A mí mismo me correspondió como reportero estar del lado fuera del muro, esperando la salida de alguna reunión política y buscando información sobre esa reunión que aquí se daba. Era como un lugar misterioso, pues, sí, para que no tuviera acceso. Por lo tanto, tiene un valor tremendo cuando la gente, es decir, a nivel simbólico, eso de que el pueblo también lo tome con la cultura como escudo y como inspiración, es realmente algo tremendo. Usted decía que aquí celebró su último cumpleaños y yo le quiero decir que nosotros estamos celebrando los 70 de Chávez. Estamos ahora en pleno julio cantándole al comandante y usted también, es decir, esto de haber traído la pupila y que usted esté con nosotros también es una manera para el público cubano de cantar felicidades, Chávez, en tu día, ¿no? Por esos 70 años. Yo le pido hacer otro respirito en la conversación y tiene la promesa de llevarnos a conocer ese espacio así conmovedor. Gracias. Seguro. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en su quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor en la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza lleva en San Manuel en su amargura. Pasa incansable en la noche moliendo café. Taquita, tiquita, 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 tiquita. Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Barlovento, tierra ardiente y del tambor. Tierra de los
empezar a hablar de esos temas tan complicados. Pega primero, Tú me has preguntado si yo creo, como me dijiste. ¿Usted cree viable la conformación de un nuevo polo de poder en América Latina en el marco de un mundo multipolar? Lo dijo Chávez. Yo lo creo. ¿Usted cree viable eso? Si él lo dijo, yo lo creo. Pero además lo creo, aunque él no lo hubiera dicho. ¿Usted no cree que el gran poder que tienen los Estados Unidos podría interferir para que eso no se dé? Pero le está preguntando a un vecinito que está allí en una islita a 90 millas que lleva 40 años ahí luchando. Por eso le hablo Y resistiendo. ¿Usted conoce de eso? Los estos son mucho más que nosotros. Tienen todo un continente aquí. Y si la pequeña islita resistió, ¿cómo no va a resistir el continente de Bolívar y la tierra de tantos próceres? Y no tengo ninguna duda en decir cómo no va a persistir cuando tiene hombre como Chávez. Un breve mensaje a los venezolanos, comandante. Le empiezo diciendo que me siento muy feliz al llegar aquí y que le envío el más caluroso abrazo, de verdad. Son mis sentimientos eso. Es que estoy aquí entre ustedes y me parece que estoy en Cuba. Tal vez hasta mejor. El año pasado vino aquí. Y fue para el Bogotazo, ¿no? Yo no preparé ningún bogotazo. Entonces, de acusarme yo. Estamos organizando un congreso estudiantil. Teníamos reuniones con los estudiantes aquí. De ahí fuimos a Panamá. De ahí fuimos a Bogotá y estábamos allí con los estudiantes. Eran gaitanistas, me recuerdo. Y era una situación muy especial. Estaban allí cuando se produce el asesinato de Gaitán. Y estalla, explota la ciudad, estalla. Y por eso muchas casualidades. ¿Usted no cree que He venido, fíjate, desde la primera vez, voy a sacar la cuenta, hace 52 años que vine la primera aquí a La Guaira. A Venezuela después, cuando triunfó la revolución, en el mes de febrero. La revolución allá, que precedió, siguió al movimiento que hubo aquí en Venezuela del año anterior, el 23 de enero, que después te hicieron un barrio ahí. Entonces, aquí fueron muy solidarios con nosotros allí en las montañas. Y hasta nos enviaron en un momento determinado algunas armas. Vaya, nadie se va a poner bravo. Vamos a seguir. La Razada lo mandó 150 años. Él no se va a poner bravo y no fue él, fue la junta que había aquí. La junta de gobierno. Oye, el pueblo, mira, óyeme esto, que recuérdate que el pueblo aquí recogía dinero en las calles para enviar a Cuba. Sí. Creo que es una consigna, yo no había nacido casi. Era un bolívar para la revolución. El máximo de solidaridad que tuvo ningún país con Cuba y con nosotros en la Sierra Maestra fue Venezuela, sin discusión. Y por eso vine. Y nos dieron esa ayudita al final, pero hasta quiero decir el gesto, la simpatía. ¿Sabes? Y en la Plaza del Silencio se reunieron como 400.000 personas. Claro, yo no sabía nada. Comandante. Ahora han pasado ya un número de años, quizás tenga un poco más de experiencia. Usted que es un hombre maduro ahorita, ¿qué le es maduro, bastante maduro? ¿Ha tenido No, ese podrido, maduro, pero en regeneración. ¿Qué consejo le pudiera dar usted, presidente, a los revolucionarios que en Colombia están ahorita insistiendo en la vía armada para la revolución? Ya te dije que tú querías que nosotros viniéramos a resolver todos los problemas aquí. Te contesto cuando lo volvamos a ver. Esos son 4 minutos y medio, algo así. ¿En qué circunstancias fue esa entrevista, ministro? Mira, eso fue en el año 2000, a propósito de la visita del comandante Fidel para la firma del Convenio Integral de Cooperación. Y acompañó Fidel al comandante Chávez a dar una inspección por el estado de La Guaira, entonces estado Vargas, que acababa de, digamos, ser devastado por la tragedia del año 99. Entonces fueron a inspeccionar. Y bueno, yo como reportero tuve el privilegio de abordarlos a ambos en un punto determinado
y bueno, 4 minutos con la historia. 4 minutos con la historia, eso es un privilegio, eso, vaya, le tengo envidia, de envidia sana, de la Gracias, buena, gracias, pero gracias. sepa que de periodista a periodista me mata de la envidia eso que me ha mostrado. Yo también me la tengo con respecto a aquel que era un Bueno. muchacho. Pero después usted volvería a entrevistar a Fidel, año 2006, en Córdoba, Argentina. Y yo quiero marcar algo que es un detalle, pero no menor, y es la última entrevista que se le hace al comandante vestido como comandante, con su grado comandante, su traje verde olivo, porque va a ser en julio de ese año 2006. Hablemos de ese otro momento. Ya han pasado los años, ya han madurado un grupo de cosas, ¿no? Para usar los mismos términos. Fíjate, antes de eso, Ajá. estuve en Cancillería, en la sede de nuestra Cancillería, a propósito de una rueda de prensa conjunta que da Fidel y Chávez tras la firma del Convenio Integral de Cooperación. Entonces también ahí me correspondió hacer unas preguntas, ¿no? Me acuerdo que le comenté sobre el caso de Allende, a ver qué comparaciones podía hacer él, si cabían entre el proceso que lideraba Chávez y el de Allende. Y hay unas reflexiones ahí interesantes que están recogidas en el libro. Después, 6 años más tarde, me corresponde ir a la cumbre de Mercosur. Cumbre de Mercosur, en Argentina. Donde fue, si no me equivoco, admitida Venezuela como parte de Mercosur. Y yo tenía un set de entrevistas así como este instalado en alrededor de la piscina del hotel, y yo estaba allí para hacer entrevistas como esta a personajes, digamos, importantes, pero no tan relevantes, a los cancilleres, ministros, algún personaje X, ¿no? Entonces, de pronto, estando en el set, escuchamos un barullo. Eso que se formaba cuando apareció. En la entrada para allá lo tenía. Entonces yo me voy, ya no como periodista, sino como curioso. Me voy a ver qué era lo que estaba pasando, porque se había especulado mucho sobre si Fidel iba o no a esa reunión. De hecho, la prensa de Miami lo había intubado. O sea, habían dicho que Fidel estaba muy grave. Y que una de las tantas veces que quisieron varias veces, sí. matarlo. Correcto. En los medios. Y entonces, bueno, todo eso gravitaba alrededor del halo de curiosidad que siempre se generaba en un evento internacional en el que eventualmente podía llegar una figura como Fidel Castro. Y entonces, bueno, yo me acerqué a donde estaba aquel revuelo, pero desarmado completamente, ¿no? No tenía, te lo juro, ni una libreta, ni un bolígrafo, porque todo lo había dejado aquí en la mesa, pues, ¿no? Y entonces, delante de mí, ya comprobado que era Fidel que estaba entrando con su equipo diplomático, de seguridad y tal. Entonces, delante de mí hay un choque entre unos argentinos, no sé si eran periodistas, y la seguridad. Y entonces yo vi que fue un choque más o menos importante, y yo me coloqué como a la posición a la defensiva, así con manos arriba. Yo estoy aquí libre de ninguna culpa, ¿no? Pero lejos de retirarme de la seguridad, yo veo que más bien que la seguridad me agarra y me hace pasar dentro del círculo, ¿no? Y cuando me consigo con la figura de Fidel, él me ve y me dice: hola chico, ¿cómo estás tú? Yo siempre veo tu programa, me dice. Yo, caramba, qué cosa tan buena, ¿no? Y se arregló el día. Se arregló el día. Y le digo: bueno, ¿y cuándo hacemos una entrevista, comandante? Entonces me dice: cuando tú quieras, si quieres de una vez. Y yo, bueno, ¿cómo no? Vamos pues. Desarmado. Hemos subido, eso era en la planta baja, hemos subido en el ascensor 4 personas. Un coronel muy cercano a Fidel, que siempre estaba con él. Otra persona más, Fidel y yo, 4 personas. Y yo me pellizcaba para ese estado realmente despierto, que estaba ocurriendo. Sí. 4 personas con esa figura, con ese pedazo de nuestra historia gigantesca que era Fidel Castro. Cuando salimos, yo no tenía camarógrafo, no tenía nada. Íbamos a una entrevista y me sentía como un cirujano sin bisturí. Y la delegación cubana se alojaba en el piso 2 y la venezolana en el piso 1, de modo que él sale al balcón, salimos juntos del ascensor y ahí como el lobby en un área circular, una arquitectura circular, estaba la delegación venezolana abajo y todos estaban saludándolo. Y yo viendo al lado de Fidel, él saludaba hacia abajo y de pronto cruzo mi mirada con Teresita Maniglia, que era la jefa de prensa del comandante Chávez. Y yo la veo y le hago el gesto de una cámara, y entonces el camarógrafo de Chávez me hace el gesto que tiene cámara, y yo le digo: vente, ¿no? Sube un piso, y es con el equipo de prensa presidencial de Chávez que yo puedo hacer esa entrevista al comandante Fidel Castro.
Una entrevista que yo no me esperaba, pues imagínate, había no menos de 400 periodistas de todas partes del mundo, Persiguiéndolo. solamente Sí. allí para eso. O sea, ellos querían tener unos segundos con Fidel, que era la gran figura de ese evento. Y bueno, te imaginarás, yo sostengo aquella conversación y cuando esa entrevista se transmite por Flyaway, por Ajá, satélite a sí. Venezuela y empieza a salir al aire en Venezuela, llega el rebote a la Argentina y todos esos 400 periodistas me querían matar a mí. Linchar. ¿Quién es ese? Pero eso no es casual, eso son las causalidades de la historia, no las casualidades de la historia, ¿no? Alguien ligeramente podría decir, sí, una casualidad, pero no hay Sí, casualidades fíjate tú en que- ese tipo de cosas. Fíjate tú que a mí me generó cierto remordimiento la entrevista un poco, porque claro, yo lo veía a él muy bien. Y entonces, como la conseja mayamera era que él estaba intubado, entonces yo le insistí mucho en el tema de su salud. Los días ya en Venezuela y cuando tenemos la noticia en el mundo de que Fidel había caído enfermo, entro yo en conflicto porque digo, caramba, una persona que en efecto podía haber tenido alguna complicación de salud y yo estaba insistiéndole en aquello y era realmente, digamos, humanamente comprometido, ¿no? Haber sido como un poco incisivo en eso. Después la historia me dio la razón porque Fidel se recuperó y vivió un largo 10 tiempo años más. más, hasta 10 los 90 más. años, Y, 10 años digamos, más. ese documento está allí para conocer sus propias reflexiones en ese momento sobre las perspectivas de Cuba y de la Revolución Cubana. Ahora que usted menciona la palabra reflexiones, ese se volvió un término porque entonces teníamos las reflexiones de Fidel en la prensa con muchísima frecuencia y entonces fue una manera en la que el soldado de las ideas, como él mismo se autonombró, estaba ahí marcándonos a los cubanos y a las personas de bien de todo el mundo la ruta, ¿no? La vida. Hablando de eso, ministro, usted presentó hace poquito en La Habana un libro que se llama Buenos días, presidente. Ese libro tiene un sinnúmero de entrevistas. 15 entrevistas 15 al comandante entrevistas Chávez. al comandante Chávez. Quiero, ahora que estamos inspirados por todas estas ideas, hablamos de Fidel, que es hablar de Chávez y viceversa, porque ahí está esa relación padre-hijo. En ese libro, de las experiencias contadas ahí, ¿qué usted quisiera marcarnos como eso? Porque cuando uno dice buenos días, presidente, hay como una camaradería ahí también, a la vez que una jerarquía, ¿no? En esos momentos en que entrevisté al comandante Chávez, era mi entrevistado. Le coloqué como título Buen día, presidente, porque era inusual que Chávez estuviera activo en las mañanas. Ajá. Él trabajaba hasta muy tarde, en las madrugadas. Este lugar mismo es testigo de eso. Y entonces yo tuve la particularidad de que esas entrevistas, el grueso eran en las mañanas, era raro. Entonces era como un Chávez matutino, un buen día, presidente, ¿no? De ese libro me viene una reflexión. Y es que tú no sabes el valor que una entrevista va a tener con el tiempo. Lo mismo sucede con lo de Fidel. Era lo que hablábamos hace unos instantes. Tú sostienes una entrevista con un personaje determinado y de pronto ese personaje determinado en un futuro tiene un papel determinado y cobra un valor que de pronto no Distinto tenía. al que uno le da cuando nace. O el mismo personaje vive otros tiempos y entonces también hay un diálogo con sus propias palabras de un tiempo anterior, ¿ves? Entonces es muy interesante poder conversar con esos líderes históricos porque ayuda a comprenderlos en su tiempo, en su respectivo tiempo. En el caso de Chávez, imagínate, era la coyuntura, él además, buena parte de esas entrevistas fueron hechas en forma telefónica. Ajá. Porque después de su tratamiento, de su primera operación en La Habana, él regresa a Venezuela y viene con un propósito de enmienda respecto de su propia salud. Él abusaba de su salud con esas jornadas de trabajo hasta tan tarde. Me recuerdo que él decía que se estaba tomando 60 tazas de café al día, que eso era un exceso, ¿no? Ahora yo estoy siguiendo el camino, por cierto, ¿no? Bueno. Pero él estaba como una reflexión sobre su propia salud, entonces estaba tratando de cambiar de ritmo de vida, levantarse más temprano, acostarse más temprano, levantarse más temprano,
Y entonces en esas entrevistas son un poco íntimas también, Porque están marcadas por esas a pesar de que circunstancias. mediaba el hilo telefónico, pero era bastante interesante. Además que en esas entrevistas había usualmente otro personaje al que estaba entrevistando, porque eran llamadas que en medio de una entrevista como esta te avisaban, mira, el comandante Chávez de Miraflores, ¡epa! Aquí está, bienvenido, estaba aquí. buen día, presidente. Y entonces se hacían unos diálogos a tres, ¿no? Ese es el valor de ese libro, pues, que permite mirar una faceta del comandante Chávez, que fue un hombre además con una alta exposición pública. O sea, hay discursos del comandante Chávez por montón, están además disponibles en internet, pero la entrevista tiene un sabor distinto. Es un género, es un arte. Claro. Yo respeto mucho la entrevista, me Muy encanta difícil, hacerlas, muy difícil. me incomoda un poco darlas, Sí. te lo confieso. Lo porque comprendo. No es lo comprendo. mismo, ¿no? Sí, a veces es mejor estar de este lado. Totalmente. Es más, si te descuidas, te entrevisto. Siempre solo. Bueno, pues. Porque tiende uno a. Trataremos de hacer lo mejor posible. Ministro, Te puedo empezar a hacer preguntas. Yo puede hacerlas. Cuando apaguemos las cámaras las puede Ah, hacer. ¿viste? Ministro, yo quiero hacerle una última pregunta y quiero que me responda con una pregunta. Penúltima. Exacto, siempre es la penúltima. Si estuviera Chávez aquí, ¿qué le preguntaría? Vamos a hacerle esa pregunta al presidente y a nuestro comandante, de ustedes, los venezolanos y también de los cubanos, porque es nuestro mejor amigo, así lo dijo Fidel. ¿Qué le preguntaría? La cosa es que te repregunto yo a ti. ¿Le preguntaría al comandante Chávez hoy o en el tiempo que él le correspondió vivir? Porque imagínate, hoy es completamente distinto al tiempo en que Chávez le correspondió vivir. Eso te pregunto yo a ti. Yo quisiera que le preguntáramos hoy. Yo quisiera que buscáramos a ese Chávez que nos ayude a mirar, como siempre, hacia adelante. Entonces, si podemos preguntarle hoy, ¿qué le preguntaríamos? Habría varias cosas que preguntarle, ¿no? Primero, si viendo el devenir del mundo y de Venezuela en particular, tras su partida física, le preguntaría a él qué orientación le daría al pueblo venezolano hoy. ¿Cuál sería la palabra del líder histórico Chávez frente a un tiempo que a él no le correspondió vivir y que ha protagonizado Venezuela y el mundo, digamos, sin su presencia? ¿Qué le diría al pueblo venezolano hoy? Hagámonos entonces y al pueblo latinoamericano y al mundo entero hoy. Hagámonos entonces cada uno de nosotros esa pregunta para saber. Muchas gracias, ministro. Ha sido un gusto tremendo y se lo dije en La Habana y se lo ratifico aquí, la pupila de su casa. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Toda Venezuela debe defender esta tierra rica en oro y mujer. Ese equipo es nuestro, Guanacoco también. Vamos nuestro pueblo, nunca cambiemos de proceder. Isidora, 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 Mayo Calipso. Mojo descuido carnival. Isidora, Isidora. Mojo Mary Desturis Masca. Isidora, Isidora. Isidora Calypso with the tourism Mary. Isidora Calypso with the tourism Mary. Con tu sipi para el amor, yo king was your ping and amor. Con tu sipi para el amor, yo king was your ping and amor. Isidora, we sing to you of your centenary. Centenary. Isidora, we sing to you of your centenary. Isidora, Isidora, Isidora. Gallo Calypso Queen. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venir y a buscar. Guitarrita, guitarrita, tienes boca para volar. Los ojos no más te faltan Para conmigo llorar. Ven por favor, ayuda, no lo busca que por
sola. La voy a soltar, la voy a soltar, a ver si mi negra sabe bailar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para